Muy buenas a todos, chavales, soy Hugo de estar de nuevo por aquí. Y se me jodió el sonido de ese vídeo, así que voy a grabar con la voz en off. Chicos, sabéis que estamos haciendo una serie de vídeos sobre el coche, de la evolución de este coche que pillé por algo más de 2.000 euros y que he estado restaurando poquito a poco para dejarlo en un estado impecable. La verdad es que ha llevado algo más de trabajo del que me hubiese gustado, pero esto ocurre como siempre en estos planes. No me ha costado mucho, la verdad es que la reparación ha sido relativamente bastante barata. Le he cambiado muchísimas cosas, de mecánica sobre todo, y lo único que me queda pendiente ahora mismo, ya para acabar con la mecánica, es cambiar la caja de dirección. Tengo la nueva en camino, he conseguido una muy baratita nueva, que me la están trayendo por correos. Aduanas, como siempre, lo ha bloqueado en Canarias, esto es el pan nuestro de cada día, y hoy os voy a enseñar el coche en funcionamiento, con un poco de ASMR para los que quieran ver el sonidito del coche. Y la verdad es que estoy extremadamente contento con él. De mecánica está fabulosamente bien, hemos revisado que todas las juntas estén perfectas, he hecho el ajuste de válvulas, he cambiado todos los manguitos, los filtros, incluso los filtros de plástico para el combustible y todo esto. Está pendiente el cambio de las ruedas, aún no es del todo necesario para cambiar las gomas, he cambiado los frenos, he cambiado las guías que llevan el líquido. Todo, ¿vale? O sea, todo se ha ido cambiando. Me ha salido además sorprendentemente barato. He logrado mantener el coche por debajo de mi presupuesto holgadamente, así que estoy muy contento en ese aspecto y he encontrado un par de talleres en Santa Cruz, en Tenerife, que me han dado muy buen servicio al Mercedes, entre los cuales, bueno, pues tenemos uno en La Orotava y el otro en Santa Cruz, así que, en Ico de los Vinos y el otro en Santa Cruz, así que estoy muy contento en ese aspecto. Pero en todo caso, chicos, hoy os voy a enseñar un poquito del coche en marcha, el coche en funcionamiento, que es algo que en los dos vídeos anteriores lo hemos visto, pero por encima, porque el coche sobre todo tenía un problema, que eran unos tirones que me daba en segunda, con lo cual tenía que entrar con las marchas de una manera hiperdelicada y cualquier bache provocaba esos tirones. Bueno, resulta que el arreglo era una piececita de un resorte, un muelle que lleva el pedal del acelerador al motor, y fue una reparación de 29 euros. O sea, imaginaos lo ridículo que estaba provocando, o sea, una pieza tan ridículamente barata estaba provocando un problema tan grande en el coche, era una piececita del tamaño de un dedo. O sea que una vez solucionado eso, lo único que me quedaba es lo de la dirección, que es algo que veréis hoy, que el volante está un poco de lado, porque hay mucha holgura de la dirección, está mal alineada, pero bueno, ahora con la nueva caja que me llegue la semana que viene, ya lo arreglaremos. En todo caso, chicos, quería enseñaros el coche funcionando. Ya sabéis que cuando lo compré tenía un problema de presión del aceite, de que no tenía básicamente precisión del aceite. Por suerte no dañamos el motor, porque algo sí que tenía muy poquita, por encima del mínimo justo, un 0,3, 0,4, que es lo que dice el manual de Mercedes. No llegamos a dañar el motor, lo cual fue maravilloso, y se logró cambiar, simplemente cambiando la bomba de aceite, logré solucionar el problema, ¿no? Con lo cual, chicos, hoy vamos a verlo en acción, sin más, dentro vídeo. Por cierto, veréis en algunas escenas que parece que estoy usando la cámara con la mano y la estoy poniendo en el cuenta kilómetros y tal. No soy yo, ¿vale? Es mi novia en unas escenas y las otras he comprado un arnés para poderlo colocar y de manera que tengamos la cámara en primera persona. Pero no voy conduciendo con la mano en la cámara, así que no os preocupéis sobre ello. Bueno, chicos, voy a empezar dando mis opiniones en directo, además, sobre el 200D, porque el 200D, el W123-200D, es un coche del que en español no hay vídeos, no existen en YouTube, y quiero dar mis impresiones sobre su velocidad, porque la verdad es que estoy bastante sorprendido con ella, para bien. Bueno, chicos, pues llevamos aproximadamente, ¿cuánto llevaremos? 60 kilómetros, 50 kilómetros. Estamos ahora mismo llegando a Deje, que es el sur de Tenerife. El coche tira que no veas, si enfocas aquí la velocidad mínima. O sea, mira, estamos subiendo potencia con un Mercedes 200D, que es famoso por la lentitud y por no pasar de 135 km por hora, y si le piso llego a 120 y tranquilamente más, ¿vale? Ahora ya entramos en bajada, así que ya voy a dejar de pisarme porque pierde la gracia, pero lo estoy haciendo en velocidad de crucero de 100 km por hora y va fresquito, vamos, o sea, de favor. Súper cómodo esto, a la gente que nos va viendo le va gustando el coche. Y nada, el viaje muy cómodo, la verdad. Llevamos como la mitad del viaje aproximadamente para dar la vuelta a la isla. Así que nada, ya el siguiente reporte os lo hago cuando aparquemos. A los que tengan miedo de si comprarse el 200D porque es un coche lento, mira, sí lo es, ¿vale? Sobre todo en primera le cuesta salir al coche. Pero es un coche que te va a conseguir en autopista unas velocidades tranquilamente de 120 km hora y en subida 100 km hora. Si ya tenéis una subida muy pronunciada, como es el caso en Canarias, muchas veces vais a tener más problemas, incluso bajando a 70 por hora, ¿vale? Pasando a tercera, pero el coche tira. Vamos a ver el encendido ahora porque es un coche que enciende al toque.
Un coche de 300 y pico mil kilómetros hechos, que encienda de esta manera, a mí me parece espectacular. La verdad es que el motor ha ido fantástico, no sé si lo oís de fondo, pero tengo que cambiar las correas, las de goma, porque chirrían un poquito, eso es un problema nuevo, eso es lo que tiene, no se le han cambiado, y lo que noto es que si bien el conductor, el propietario anterior, que ya sabéis que falleció, lo conté en la anterior historia, tuvo un cuidado extremo con el coche, hacía años, seguramente quizás por su enfermedad o lo que sea, no lo había mantenido con el debido cuidado, sobre todo la parte de mecánica. Entonces se nota una diferencia entre unos interiores y unos acabados perfectamente cuidados. Veis que no hay ninguna grieta en el salpicadero, está nuevito, se le ha dado un mimo y tal, pero después había otros problemas de mecánica ahí presentes. Entonces mi experiencia con este coche clásico, que ha sido el primero que tengo, ya sabéis que mi otro coche es un Nissan Qashqai de 2015, mi experiencia ha sido que lo más caro de un coche clásico es reparar los problemas estéticos. Luego los problemas de mecánica son bastante sencillos de reparar. Entonces creo que es un consejo interesante que cuando estéis buscando un coche de estos, no os centréis tanto en la parte técnica como en la parte estética. Cambiar un motor, por ejemplo, es posible. Hay muchísimos, he encontrado muchísimos en el mercado de segunda mano. Podéis cambiar el motor por otro, ¿vale? ¿Peta todo? Vale, pues cambiáis, sacáis un motor y metéis el otro. Y cuesta entre 2.000 y 3.000 euros, por lo que he preguntado. En cambio, cambiar el salpicadero son 1.800 euros. O sea, si queréis cambiar el salpicadero para que no tenga grietas, los precios que he visto por ahí son de unos 1.800 euros. Cambiar los tejidos de los asientos son 800 euros. Para comprar entre 500 y 800 euros, dependiendo de la calidad del que queráis comprar de coberturas de los asientos. Cuestan más las reparaciones pequeñas de estética que las reparaciones mecánicas incluso grandes, ¿no? Con lo cual es una cosa a tener en cuenta a la hora de decidiros por un coche de estos. Yo he tenido la suerte, la verdad es que el 90% de la parte estética está bien. Tengo algunos problemas en la chapa, de la pintura en la parte de atrás, ya os lo he comentado en los otros vídeos, y creo que es algo que cambiaré en el futuro, ¿no? Pero porque finalmente he decidido que me quedo con el coche. No lo he quitado de la venta en la tienda donde lo tenía, así que efectivamente me lo voy a quedar finalmente. Era una opción que me planteé en su momento. Digo, saco cojo otro más potente, etcétera. Pero creo que la potencia del 200D es sobradamente buena, sobre todo para ser un coche de ciudad, y en autopista se desenvuelve. Tiene problemas, eso sí, en ciudades como Tenerife, donde tenéis una autopista que es la TF5 que sube en picado, ¿vale? Pero bueno, hay un tramo que tendréis que subir a 70 por hora. Una vez empezáis a pasar el hospital, y ahí podéis meter la cuarta de nuevo, ya aumentáis la velocidad, pero existe esa limitación, ¿no? Pero en el resto de toda España, o el 90% de los territorios del mundo donde vais a jugar en llanuras, o donde las cuestas no os permiten ir a 120 por hora, como es el caso de la autopista de Tenerife, pues no vais a tener absolutamente ningún problema. La gente en América, en Estados Unidos sobre todo, se queja de la velocidad incluso del 300D, que es bastante más, bueno, bastante, tiene 20 caballos, 28 caballos más que este, y creo que es absolutamente injustificado. O sea, es un coche que tiene sobrada potencia para mantenerse a una velocidad normal en la autopista, y además es una conducción hiper agradable. Eso es otro tema que os quería comentar, y mi experiencia es que yo no había conducido algo igual en mi vida. De hecho, me estoy dando cuenta de que estoy conduciendo más este coche que el Nissan. Y es por la amortiguación, sobre todo. O sea, los amortiguadores de este coche son una nube. ¿Por qué dejaron de hacerse así? O sea, no lo entiendo, ¿vale? O sea, en este coche tú pasas los badenes de la carretera. Aquí en el aeropuerto hay unos badenes que cuando saltan, o sea, yo con el Nissan me duele la espalda y el cuello, porque es que pega un salto de la leche. En cambio, en el Mercedes puedes no reducir la velocidad, pasas a 50 por hora por encima de esos badenes y es que ni te enteras, pero os juro que el coche ni se mueve. O sea, es absolutamente increíble en ese aspecto y cómo está hecha la amortiguación. Otra cuestión, para aquellos que estéis planteando, que me veáis nuevo o lo que sea, que estéis planteando es la opción de conseguir un 300D, el principal problema que os podéis encontrar es el óxido. Yo he tenido la suerte de que mi coche no tiene una sola gota de óxido. No hay en absolutamente ningún lado del coche ni un gramo de óxido, lo cual es una maravilla. Me metí por los bajos antes de comprarlo, quité las alfombras para mirar debajo de ellas, etcétera. No tiene nada, con lo cual la estructura del chasis está impecable.
¿Dónde se consiguen esto? En países calurosos, donde no hay nieve, no tienen sal en la nieve, no hay lluvias constantes. Por ejemplo, en Galicia los Mercedes suelen estar en bastante peor estado de lo que lo están, por ejemplo, en las zonas altas de Canarias. Si te bajas, por ejemplo, a la costa de Canarias, sí que ahí empiezas a ver como la salitre del mar oxida los coches. Ahí sí que en la costa empezáis a ver a Mercedes de este tipo oxidados, ¿no? En Gran Canaria los vi bastante oxidados los que fui a ver en su momento. Entonces, Tenerife, por ejemplo, es un territorio donde en la zona de los Realejos, la Orotava y todo esto son zonas húmedas, pero no demasiado. Y no tienen tampoco, como están en montaña, tampoco tienen el acceso al salitre del mar. Con lo cual hay zonas muy interesantes, o las zonas de la meseta en España, en la península, etcétera. Ahí yo creo que se pueden encontrar buenos ejemplares de esto, Andalucía, parte de Valencia, etcétera. Entonces yo creo que ahí es donde quizás es muy interesante buscar este tipo de vehículos. Y hay gente que le dará miedo un poco la posibilidad de pillar un coche clásico por el tema de la contaminación, de las normativas de restricciones en ciudades. Que sepáis que está en proceso de aprobarse un reglamento de coches históricos, que son aquellos de más de 40 años, si no recuerdo mal. Mi coche tiene 42 años, se escapa. Así que ese reglamento en teoría va a permitir que podamos registrar los coches con históricos sin pagar los 1.000 euros que hacen falta ahora pagar en España, aproximadamente, ¿vale? Estoy diciendo la ojo. Que hace falta pagar ahora mismo para registrar el coche como histórico, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es muy interesante esta posibilidad. Por apenas, creo que no serán 23 o 60 euros, se puede pasar el coche histórico y ya no necesitáis pasar la ITV, que es el control de tráfico para el estado del coche todos los años. Estáis exentos de algunos trámites y además el coche puede circular incluso por las zonas de bajas emisiones, con lo cual es una exención maravillosa para aquellos que estén buscando una posibilidad para seguir circulando por el centro de la ciudad sin tener que tener un carísimo coche prohibitivo y con dudosa utilidad como son los eléctricos, ¿no? Así pues, con este vídeo lo que pretendo es daros mis impresiones desde una persona que jamás ha tenido un coche clásico. Ya os digo, desde que tenía 5 años estaba obsesionado con este coche, con el Mercedes W123, y dije, cuando sea mayor quiero comprar uno. Me acuerdo del momento en que lo pensé con 5 años delante de un taxi de este tipo y coño, me perduró la idea hasta ahora con 33 años que por fin pude pillarme uno y dije, me lo pillo. Tengo otro coche, no lo necesito, tengo como os he dicho, el Nissan Qashqai de 2015, no necesitaba este coche, pero era unas ganas que tenía desde pequeño, una promesa que me hice a mí mismo y lo pude conseguir a un precio muy bajo. Ya os digo, el coste total probablemente con todas las reparaciones del coche para dejarlo nuevo, y estoy incluyendo parte estética posteriormente, salvo la pintura, porque eso ya se saldría de precio, seguramente quede por debajo de los 4.000 euros, ¿vale? Con lo cual, por debajo de 4.000 euros tenéis un coche que va a durar perfectamente otros 300.000 kilómetros. Seguramente me muera yo antes que el coche. O sea, esto es la puñetera realidad de este tipo de vehículos, y que además está en un estado estético fabuloso y que permite circular perfectamente por todas las ciudades, por todo el territorio, con un coste de mantenimiento más bajo que los coches nuevos, porque eso es otra cuestión. Las piezas de repuesto de un coche nuevo son muchísimo más caras de las piezas de repuesto que encontráis para un coche como este, que hay millones, se vendieron, creo que era 2,7 millones de unidades, y por lo tanto hay repuestos a patadas de este coche, ¿vale? Entonces también es cuestión de elegir un poco el coche clásico. Tenéis que coger uno del que se hayan producido muchos para poder encontrar piezas, si no es más complicado, ¿no? Dicho esto, estoy contentísimo. O sea, como nuevo usuario y nueva experiencia de coches clásicos, creo que ha sido inmejorable. Estoy usando más este coche de lo que uso el Nissan Qashqai, porque es más cómodo, es la realidad, es más cómodo. Y me quedan pendientes algunas cosillas y como siempre os las voy a contar para que sepáis qué es lo que le tengo que actualizar al coche. Lo primero es el volante. La caja de dirección está en camino, la tengo bloqueada en aduanas, lleva 6 días allí, a ver si algún día de estos alguien trabaja y me puede sacar la caja de aduanas para que me llegue hasta casa, pero efectivamente tengo en camino esa nueva pieza para que la dirección vuelva a estar nueva, es una caja nueva, ¿vale? Por otro lado, me queda cambiar todas las gomas de las puertas. Son carísimas, 200 euros, eso es lo más caro que he encontrado y son puñeteras gomas. Tengo que ver si encuentro alguna copia de AliExpress o algo de esto, pero hay que cambiar todas esas gomas de las puertas porque en autopista me hace ruido, me entra viento por las gomas. Y las ventanas, el mecanismo de las ventanas, de hecho de una ventana me falló porque mi novia se equivocó y lo dio para el otro lado y me rompió la ventana. Entonces el mecanismo de subida y bajada de las ventanas es algo que me gustaría cambiar para poner, aunque dentro de la puerta, ¿sabéis? El mecanismo que está dentro de la puerta, cambiar el original del coche por uno nuevo, algo moderno que haga la misma función en la ventana. Eso me gustaría estudiar la posibilidad con el taller, a ver si saben
sustituir la pieza por otra moderna, y de esa manera que las ventanas funcionen bien, aunque sea de manivela, pero que sea un mecanismo moderno, ¿no? Para que no esté el mecanismo antiguo, que como os digo, no va perfecto, o sea, tiene sus fallitos. Esas son las cuestiones que me quedan ahora mismo del coche. Y pues bueno, ya en el tema estético, las varillas exteriores del coche me gustaría cambiarlas, para cambiarlas por otras, y me gustaría repintarlo en algún momento. Por ahora la pintura creo que está bastante bien, pero hay unas pequeñas discordancias, está un poquito desgastada en una zona del maletero, etcétera. Son pijadas que solo me doy cuenta yo, que soy el propietario, pero que sí que me gustaría a largo plazo solventarlas, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que tengo pendientes, y esas serán las que sean parte del siguiente vídeo. Quizás uno lo dedique a la caja de dirección y el otro al resto, para que veáis la diferencia de una a otra, pero esas son las tonterías que me quedan. Por lo demás, el coche está impecable, de motor está nuevo, estoy contentísimo con cómo está funcionando, y igual algún día le hago una descarbonización para está de moda eso para los diésels y bueno, pues parece que es bastante bueno para el motor, así que es una cuestión que igual también me planteo hacerle. Pero por ahora la verdad es que contentísimo, por debajo del presupuesto que tenía esperado para renovar el coche y dejarlo en perfecto funcionamiento de mecánica, y encantado. O sea, y además es un coche que genera sonrisas. Veo que la gente por la calle y tal, a veces me paran, me saludan y tal, o sea, cuando que les gusta el coche y tal. O sea, que es una experiencia diferente también en ese aspecto de conducir. Chicos, sin más, esperando que os haya molado el vídeo, os voy a dejar con un ASMR del coche para que podáis oír cómo suena el W123-200D. Y vais a decir, ¿por qué esto? Porque no existe. Simplemente de este coche en español no existe nada, y en inglés hay muy poco. De este modelo concretamente, el 200D. Con lo cual vamos a hacer esa contribución a la comunidad y vamos a traer este vídeo para que podáis ver cómo suena y se oye. Subí un vídeo más largo en Instagram, por si lo queréis ver, también es @HugoDester. Y bueno, pues esperando que os mole y os haya molado el vídeo, os invito a dar vuestras opiniones al respecto, y nos vemos en el próximo episodio. Que tengáis muy buen día, chavales, y hasta luego. Ay, por cierto, olvidé mencionar antes de que la gente se ría de mí en los comentarios. En ocasiones veréis que me paso 10 km/h de la velocidad límite. Esto es porque el indicador de velocidad me marca 10 km/h más de la velocidad a la que voy realmente, ¿vale? Y lo he comprobado con Google Maps, lo he comprobado con un medidor de velocidad en el móvil. El coche indica más velocidad de la que en realidad vas. Y creo que era un sistema antiguo probablemente para que no te excedieras de los radares o algo así, no lo sé. Pero eso he oído, pero no sé si será verdad. Pero efectivamente lo he comprobado y es así, ¿vale? Así que no os partáis el culo de mí por subir un vídeo en el que me paso 10 km/h, porque en realidad no me lo estoy pasando. Venga, chicos, espero que os guste el vídeo y ahí os dejo con el ASMR.
Okay.